Ahora me gustaría presentarles a nuestra invitada Alejandra Rossi, ex becaria de SUSI Emprendimiento Social de 2018. Por más de 10 años, Alejandra se ha dedicado a la gestión de proyectos con impacto, focalizándose en las áreas de desarrollo económico, innovación social y educación. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de Social Lab Uruguay. Obtuvo su maestría en Administración de Empresas de Duke University y ha trabajado para varias organizaciones y ha realizado proyectos con mujeres rurales en el sur de India y emprendimientos en salud en Kenia. Es cofundadora de Enseña Uruguay. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Heather, y bueno, muchas gracias a todos por estar acá y también por las dos intérpretes, Patricia y María Eugenia. Espero que no les haga trabajar mucho o que no sea dificultosa la tarea. Voy a arrancar la presentación entonces, les voy a compartir. Ahí creo que se ve bien, ¿no? O cualquier cosa, me avisan por el chat. Bueno, yo en verdad soy Susi 2008, soy más vieja de lo que Heather me quiso presentar. 10 años antes participé del programa de intercambio y lo hice en Amherst. Creo que fui la primera generación de Susi de acá de Uruguay, que es mi país natal. Y le tengo un montón de cariño, así que cuando Max me invitó, la verdad que lo hice sin dudarlo. Les voy a contar un poco sobre mi trabajo actual, que es una organización que se llama Social Lab o Social Lab. Pero antes de eso les quiero contar como un poco el recorrido por el que llegué ahí, no tanto porque sea súper interesante mi vida, sino porque fui extrayendo de cada uno un poco los tips que considero importantes o cosas que he aprendido en el camino sobre emprendedurismo social, social entrepreneurship, y que espero que a ustedes les sirva si es que son emprendedores sociales, lo quieren ser o están pensando que en algún momento es algo que les puede llegar a interesar. Feliz de recibir todas sus preguntas y de que me paren en cualquier momento. Así que arranco por el principio del camino, como les decía, en el 2008, ahí estaba en Amherst, recordando un poco esas épocas y preparando esta charla, me acordé de algo hiper vergonzoso, y es que en ese momento del 2008 Javier Corrales era el director del programa, y me acuerdo que nos hizo escribir un essay, que no me acuerdo cuál era exactamente el tópico, si era tema libre. Me acuerdo que escribí uno como 100% convencida de que el mundo de las ONG era el único camino posible. Como para mí en ese momento creo que estaba descreída del sector público, no creía mucho en el sector privado, y para mí los salvadores de todo el universo iban a ser las ONG. Y me acordé de eso preparando esta charla, y creo que fue un poco cuando volví a Uruguay, ya ahí mismo me empecé a dar cuenta de lo errada que estaba, ¿no? Después de que se me había abierto un poco la cabeza y había visto otras realidades, otros perfiles, y cómo empecé a ver que la riqueza está en la construcción de puentes, y que no es un sector único el que tiene toda la verdad o el que va a resolver todos los problemas del mundo, sino que creo cada vez más convencida de que las soluciones, o al menos las respuestas, empiezan a estar en las intersecciones y en los puentes que se construyen. El primer puente que creo que logré crear fue entre mi carrera, que fue economía, yo soy economista, y el sector social, cómo generar impacto social desde la economía. Que hasta el momento que participé del programa SUSI, para mí eran dos mundos en paralelo. Yo era voluntaria en mi tiempo libre y después estudiaba mi carrera para prepararme para trabajar. Y cuando volví de Amherst, después de haber aprendido un poco de esto que les decía, reflexionar sobre mi ensayo, que ojalá lo pudiera hacer de vuelta, me di cuenta de que quería empezar a unir las dos cosas, que ya no eran cosas separadas, sobre todo porque el impacto me movía y quería aplicar todo lo que iba aprendiendo, y sobre todo cómo me imaginaba mi futuro laboral hacia la generación de impacto social. Y la respuesta la empecé a encontrar en lo que es microcréditos y microfinanzas. Trabajé ahí desde el 2009 hasta el 2013 en una ONG que quizás conocen, se llama Techo, que era el Techo para mi país, que está en 17 países de Latinoamérica, que el foco está en el trabajo comunitario con asentamientos
sobre todo queriendo mejorar sus condiciones de vivienda. Y en el momento que volví, en el 2008, en Uruguay estaban viendo cómo expandir ese desarrollo comunitario también hacia el desarrollo económico. Entonces, empecé a ser voluntaria y terminé siendo coordinadora de este programa, que lo que buscaba era darle pequeños créditos a gente que vivía en estos asentamientos donde Techo trabaja y que generalmente no podían acceder al sistema bancario. Ahí empecé a aprender un montón. Creo que ese programa, y lo menciono siempre, me cambió la vida. Dejé medio corazón en ese programa de microcréditos, de verdad, el día que me tuve que ir creo que estuve haciendo despedidas un mes y lo dejé no porque estuviera cansada, sino porque sentía que tenía que dejarle lugar a otros, pero lo amé. Y lo amé sobre todo porque aprendí un montón de emprendedores como esas que están acá en la foto. Acá está Alba, que además de ser emprendedora me enseñó a cocinar. Cuando me mudé sola después, agradecí que Alba hubiera sido mi maestra. Me enseñó muchas cosas, muchos temas prácticos. Acá está Mónica, que tiene toda su familia, que el otro día ella, Antonella Agustina se llama, cumplió 15 años. O sea, imagínense cómo crecen los niños. Y ella empezó vendiendo algunas verduras en la feria y acá había sacado un crédito, no se ve, apenas se ven las lechugas, pero con microcrédito sacó un crédito para empezar a expandirse y poder tener su puesto de frutas y verduras en su casa y poder cuidar a sus niños a la misma vez. Tenía mucha cabeza de negocio y lo siguió expandiendo, y con eso también creció su familia y las oportunidades de estudio de sus hijos, hasta tener un almacén, reparto. Hoy en día hace comida preparada, vende pizzas, hace tortas para cumpleaños, un montón de cosas más. Y la verdad que esta gente me enseñó un montón de cómo esto que yo venía estudiando en economía, del mundo más acercado a los negocios o a los números, a estos gráficos, ver tratar de entender qué es el crecimiento económico, qué no, cómo funciona el mundo desde esa perspectiva, se podía ver de manera muy práctica y con gente que lo hacía de manera intuitiva. Y la verdad que fue como mi segundo programa de formación y fue lo que me enamoró del mundo emprendedor, que hoy, hasta el día de hoy en Social Lab lo sigo aplicando. Cómo tener esa iniciativa y cómo empezar a ver dónde hay problemas o donde hay situaciones en las que uno dice, bueno, ¿cómo salgo de esto? ¿Qué puedo hacer yo? Primero que nada se preguntan, ¿qué puedo hacer yo? Y después empiezan a hacer, que eso es mucho del emprendedor, empezar a empujar y animarse a dar el primer paso. Siempre hacer e impulsarse. Eso es algo que es clave de los emprendedores, y de verdad yo agradezco a todos los emprendedores con los que trabajé en microcréditos, que acá hay algunos, hicimos un festejo cuando entregamos el crédito número 100, fueron los que me enseñaron un montón. Y otra cosa, bueno, ahí fue como cuando empecé a ver cómo podía unir ese primer puente entre la economía y el impacto social. Y creo que no me quedé ahí, ese bichito me siguió picando, y algo que también siempre me había movido, era sobre todo el voluntariado que hacía cuando me había ido al programa SUSI, estaba más relacionado con la educación. Y ya como un poco más armada con estas herramientas de emprendedurismo, empecé a ver, digo, bueno, ¿qué más puedo hacer con este impulso que me están dando todos estos emprendedores? Y como si veo algo que me mueve, ¿cómo puedo hacer algo al respecto? Y ahí conocí el programa de Teach for America o Teach for All, que está en muchos países con distintas versiones, pero pues acá en Uruguay lo llamamos Enseña Uruguay, y logramos fundarlo acá en el país con unos amigos que estamos acá. Somos los fundadores de Enseña Uruguay, y estuvo muy bueno pensar en eso porque fue la primera vez que entendí también que está bueno hacer, pero no necesariamente implica que tengo que hacer todo. Yo, por ejemplo, ahí estaba trabajando en microcréditos, amaba lo que hacía y a la vez quería que Enseña Uruguay existiera en el país, pero no quería dejar una cosa por otra. Y fue la primera vez que me animé a soñar en algo, a hacerlo realidad, pero impulsarlo desde otro rol. Y creo que eso también es emprendedurismo social. No siempre hay que ser la persona que hace todo, uno puede tener diferentes roles en el emprendedurismo social y también puede ser de diferentes maneras. Antes era más desde el lado económico, ahora más desde el lado de educación y cómo conseguir profesores para sectores vulnerables en el país. Así que ahí seguí como viendo cómo las cosas se podían empezar a mezclar, y creo que Enseña Uruguay me recordó sobre todo el poder de la educación. Y para ser profeta en mi propia tierra, digamos,
dije, bueno, todo esto que venía viendo de microcréditos y demás, y que estaba bueno poder incluir diferentes cosas que venía aprendiendo en la carrera, llevarlo más a la práctica. Igual sentía que me faltaba formación de base, formación dura, como que lo que había estudiado en la carrera de economía no era nada que ver con las cosas que yo estaba haciendo en el día a día, o se estaban alejando cada vez más. Entonces en un momento dije, la educación también es importante, así como lo predico en Enseña Uruguay, voy a hacerlo yo. Y ahí es que me dediqué 2 años a irme a estudiar, a hacer un máster, una maestría, que decidí hacerla desde el lado de los negocios. Ahí ya cambié, ya no era todo 100% ONG, me di cuenta que desde el mundo empresarial había un montón de cosas que se podían hacer, pero siempre con la mirada en el impacto. Y por eso es que decidí hacer una maestría en negocios en un lugar que es Duke, en Carolina del Norte, donde hay un centro especializado en social entrepreneurship, que en el momento que lo fui a estudiar en el 2015, no había tantos, no era tan común. Sí había diferentes escuelas de negocios que lo tenían, pero no estaba tan desarrollado. Y creo que esas líneas que se desdibujan son cada vez más normales, lo cual me encanta. Y ahí estuve unos años estudiando, como me tuve tiempo de sentarme a tratar de responder un montón de preguntas que se fueron generando todos estos años que venía trabajando más desde el lado práctico y más como emprendedora. Aprendí un montón, conocí un montón de gente y también fue como una plataforma para empezar a explorar otras aristas y otras regiones del mundo y verlo también con los lentes del emprendedurismo social. Por ejemplo, acá en estas fotos estoy en Kenia, trabajando en un sector completamente distinto, que era uno con el que no me imaginaba trabajar, que es el sector de salud. Ahí hice una consultoría de 6 meses con algunos compañeros de clase que andan por ahí. En esta empresa social que se llama North Star Alliance, que lo que hace es poner estas clínicas de salud, como se ven acá, en los corredores en las rutas por donde transitan los camioneros. Y el foco de estas clínicas de salud es tratar las enfermedades o prevenir las enfermedades de transmisión sexual en los camioneros y las trabajadoras sexuales, que en general viven y trabajan alrededor de donde los camioneros paran a dormir o a descansar. Tienen un montón de clínicas, creo que en ese momento al menos había como 89 alrededor de todo Kenia y Tanzania, y después se siguieron expandiendo. Y yo me preguntaba, digo, bueno, pero esto es como salud, es más algo de política pública, ¿cómo podemos ayudar desde el punto de vista de los negocios? Y el desafío que nos plantearon es que en Kenia el sistema de salud, todas las clínicas, hay diferentes proveedores de salud, en general todos cobran, aunque sea mínimo, 50 centavos de dólar, todos cobran algo. Y ellos, North Star Alliance, lo venía haciendo de manera gratuita, porque decían, no, lo que queremos es ayudar. Pero al final les terminaba siendo contraproducente, porque la gente los veía como de mala calidad. Como era algo gratis, decían, bueno, seguro es porque tiene algo malo o algo están ocultando, entonces la gente terminaba no yendo. Y en un momento dije, no, esto lo tenemos que arreglar, empezamos a cobrar. Creo que cobraban $1 la visita. Y ahí lo que les pasó, uno, es que estaban perdiendo más dinero que antes y no sabían qué pasaba, porque las clínicas daban pérdida cuando en verdad estaban empezando a cobrar. Y lo segundo es que algunos clientes que eran como de largo tiempo, por más que antes lo veían como algo negativo, no querían empezar a pagar. Sobre todo como eran camioneros, se podían subir al camión, seguir en la ruta, y si en una clínica tenían que pagar, iban a la siguiente. Entonces ahí hicimos todo un trabajo de análisis de negocio, que uno era de las operaciones, de cómo se había armado el equipo y el flujo de las distintas acciones que tenían que llevar a cabo las personas que se atendían en la clínica, que era muy curioso cuando la fuimos a visitar, vimos que la misma persona eh, que hacía los análisis clínicos, la enfermera, era la que cobraba. Entonces a veces venía una mujer con sus hijos y cuando llegaba el momento, le hacían todos los análisis y al momento de cobrar, la mujer le decía, pa, no tengo dinero y en verdad tampoco tengo dinero para comer hoy. Entonces la laboratorista, la enfermera, se daba vuelta, agarraba la caja con el dinero y le daba todo el dinero a la paciente. Entonces al final no solo no estaban cobrando, sino que terminaban perdiendo dinero. Y ahí entonces diseñamos como todo un sistema de incentivos para que la persona que atendiera no tuviera la presión de cobrar y demás. Estuvo súper bueno, muy interesante, podría hablar todo el día de este proyecto, porque de verdad me abrió la cabeza en cómo
aplicar algo que venía estudiando, haciendo un máster típico en negocios, donde tenía compañeros que se fueron a trabajar a Wall Street o a empresas de tecnología, y esto mismo, los mismos conceptos, las mismas cosas que aprendíamos, se podían llevar a estos lugares remotos en Kenia, en la ruta. Así que eso también es importante verlo, ¿no? Cómo el emprendedurismo social se puede aplicar a la salud y cómo también se puede llevar a zonas remotas, que uno ni imagina. También a raíz del máster, cortito, no solo estuve por Kenia, sino también que terminé yendo a la India, a trabajar con estas mujeres rurales. Fue increíble, me tomé el tren acá de 3 cuchetas, ni siquiera se va a salir en una sola foto. Tuve que dar unas clases, yo antes de irme a la India traté de prepararme, dije, bueno, me voy a tomar algunas clases de hindi, que no me sirvieron para nada, porque cuando llegué a Karnataka me di cuenta que la India en cada estado habla un idioma diferente, y encima estas aldeas eran como en el norte de Karnataka, entonces eran el límite entre 2 estados, y era como que se mezclaban 2 idiomas, o sea, era como hablar portuñol, o sea, era imposible que yo me hubiera preparado para ir ahí. ¿Verdad? El espíritu emprendedor de estas mujeres era el mismo que yo conocía de Uruguay, y fue increíble. O sea, nos sentábamos, no hablábamos el mismo idioma, no leíamos lo mismo, y sin embargo nos entendimos y trabajamos en este caso fue un programa de formación emprendedora para armar una empresa social para vender especias y picles para estas mujeres para que pudieran ayudar a sus hijas a estudiar. Entonces, en cualquier rincón de la tierra, si algo aprendí estos años, si uno trabaja con emprendedores, están ahí. El bichito lo ves en los ojos y le sale. Así que, por donde anden, seguro va a haber emprendedores. Y después, también después de graduarme, terminé en otra parte de Estados Unidos, estaba en Carolina del Norte, y me fui a Los Ángeles, que de hecho lo dudé un poco, porque yo tenía como una vocación social muy marcada, y decía, ¿qué voy a ir a hacer a Los Ángeles? Voy a ir a ayudar a estrellas de Hollywood, o sea, ¿por qué voy a terminar yendo ahí? Pero tenía una profesora en Duke que me insistía mucho y me decía que esta organización en la que terminé trabajando y amando, me iba a encantar. Y tenía razón. Ahí aprendí que en Los Ángeles, en el centro, está la población de personas que viven en la calle más grande de todo Estados Unidos, y además están todos concentrados en algunas manzanas, es una zona que se llama Skid Row, y lo que Chrysalis, que es el lugar para el que trabajé, hacía, tiene como 30 años de historia, es ayudarlos a reinsertarse al mercado laboral. Y es hiper interesante la historia de Chrysalis, porque empezó también como yo pensando con cabeza ONG en cómo ayudar y cómo hacer donaciones, trataba de darles ropa a la gente para que pudieran ir a una entrevista, enseguida se dieron cuenta que eso no era suficiente, entonces empezaron a ayudarlos a preparar el currículum o a aplicar a trabajos, y ahí se encontraron que la barrera estaba desde el sector privado, porque mucha gente que terminaba en la calle era por otros motivos subyacentes, como puede ser que recién habían salido de la cárcel o que tenían problemas de adicciones. Entonces había un montón de barreras grandes que les impedían acceder fácil al mercado laboral, y cuando, por más listos que estuvieran, cuando iban a enfrentarse a un empleador, el empleador tenía miedo y decía que no. Entonces ahí Chrysalis se transformó en una empresa social. Dijo, ok, si las empresas no quieren emplear a esta gente, nosotros vamos a hacerlo porque sí creemos en ellos. Entonces crearon unas empresas que son bien simples, de limpieza. Acá estoy lanzando un contrato en un hotel que hacemos la limpieza, que son trabajos que se pueden aprender rápido, que son también trabajos que se hacen como en cuadrilla, entonces la persona que quizás estuvo 40 años en la cárcel y necesita volver a generar hábitos de trabajo y a tener supervisión y a adaptarse al mundo fuera de donde estuvieron privados de libertad, podían hacerlo. Entonces era un trabajo, un empleo 100% adaptado a las necesidades de la gente con las que trabajaban. Y me encantaba esto, acá la puse esta foto, sobre todo porque por todos lados se decía que todos merecemos una segunda oportunidad. Y esta experiencia de verdad me encantó, primero porque me desafió mucho a mí de manera personal. Creo que uno siempre me interesó como la parte de educación y desarrollo económico, y creo que al principio pensaba de todas las cosas que hay para hacer en el mundo, de toda la gente que hay para ayudar, ¿por qué quizás voy a dedicar mi tiempo a ayudar a alguien que metió la pata o que le hizo daño a otra persona?
¿no? Eso fue como que me lo cuestionaba. Y la verdad que hoy, después de haber trabajado en Chrysalis, no me lo cuestiono más. O sea, todos somos personas, estoy una convencida de que todos merecemos segundas oportunidades y que si nos dejamos sorprender, o sea, y recordamos que toda persona es persona, se pueden lograr cosas increíbles. Y más del lado del emprendedurismo, mi camino más de cómo llevar la economía hacia el impacto, también vi el poder que tienen las empresas o el sector privado en generar trabajo. Y sobre todo cómo una empresa social puede generar trabajo para alguien que está afuera y cómo puede diseñar todo el negocio para que ese alguien que está afuera esté adentro. Que no es lo mismo que decir, bueno, tengo una empresa y necesito 100 empleados y que venga quien venga, sino esto es al revés. Chrysalis crece en función de quienes necesitan empleo y todas sus necesidades. Por ejemplo, la idea es que las personas pasaran por Chrysalis y trabajaran máximo 1 año o 2, no más, para que después sí se fueran a cualquier otra empresa. Era solo para romper la barrera de los empleadores que tenían ese miedo. Entonces siempre se estaba viendo, no sé, se le daban días libres a los empleados para que fueran a entrevistarse a otro trabajo. Como era algo que en una empresa tradicional no tiene ningún sentido, en Chrysalis hacía todo el sentido del mundo porque ese era el sentido. Entonces ese es otro tipo de emprendedurismo social que me enseñó un montón, que a veces uno piensa, no sé, empresas sociales, habla de innovación social y piensa que tiene que hacer, no sé, el próximo Uber, pero aplicado a sectores vulnerables. Y en verdad a veces el emprendedurismo social tiene que ir más a lo simple y a la raíz del problema y solucionarlo de una manera más sencilla. La innovación a veces está frente a nuestros ojos y en cómo, dependiendo de la intención que tengamos, cómo lo alineamos para que el propósito se cumpla. Así que el impacto en el empleo puede estar también en las empresas sociales. Y después, todavía no llegué, casi llegué a Social Lab, pero en el medio, y lo quiero agregar porque a veces parece cuando uno cuenta una historia que es todo lineal y que esto todo como uno va ascendiendo y superando obstáculos, y si hay algo que he aprendido de trabajar en el mundo social, es que no, nada es lineal, y sobre todo que uno a veces da 50 pasos para adelante y después da 60 para atrás y después da 3 para adelante de nuevo, y así es como, ese es el avance y cada pequeño avance está bien, y también hay que entender que los retrocesos son parte del camino. Igual creo que cada cosa te va formando y te va haciendo más fuerte, y lo que me pasó es cuando estaba ahí en Estados Unidos trabajando en Chrysalis, yo me quería quedar, en el trabajo estaban súper contentos y me querían sponsorear para sacar la visa, pero la visa de trabajo era por sorteo y no quedé. Y la verdad que me partió el corazón, porque yo tenía miles de planes, estaba hiper feliz, y había que hacer un montón de cosas, y bueno, me enfermé, me apareció una enfermedad rara que nunca había sabido que la tenía, es una enfermedad autoinmune que se llama púrpura trombótica trombocitopénica, que la tienen 3 personas por millón. Yo no sabía de su existencia hasta que me sucedió, también vivía en una burbuja. Y nada, tuve mucha suerte porque, no sé, las amigas con las que vivían conmigo se dieron cuenta que estaba mal, me llevaron al hospital, la doctora que me vio enseguida se dio cuenta de lo que era, estaba en el lugar correcto, tenía acceso a todos los tratamientos que necesitaba. Y bueno, después de 6 meses de tratamiento, es una enfermedad que no es crónica, es como episódica, cuando es un episodio es muy grave, pero mientras no tengas un episodio está todo bien. Entonces ese episodio sí me tuve que cuidar, tuve un montón de transfusiones, me tuve que hacer quimio, pero lo logré y logré salir. Y creo que el emprendedurismo ahí también estaba como marcado en mí. Es algo que a pesar de que era nada que ver, primero que nada, porque mientras estaba internada, por ejemplo, algo que me distrajo un montón y me ayudó, es esta amiga, yo estaba en Los Ángeles y ella es de Uruguaya y me fue a ver, se fue desde Uruguay a Los Ángeles, se tomó 2 semanas, dejó a su esposo, hijas, todo, y dijo, me voy a ver a Ale. Y acá, para distraerme, le propuse crear una empresa social para su hermana. Y eso hicimos, los doctores no podían creer, tuve un mes ahí en el hospital y tenía todas las paredes llenas de post-it, y le armamos una empresa a Vale, a la hermana de Vale, se llama Agus, que ella tiene síndrome de Down y su sueño es cantar. Entonces dijimos, bueno, que cocina muy bien. Entonces, armamos una empresa que se llama Dulces Melodías, que lo que hace es cocinar dulces, que ella sabe hacer, los vende y con eso se paga sus clases de canto, y hoy en día también muchas cosas más, ya tiene hasta empleados.
Así que eso también nació de un momento que no era tan simple. Y después estos amigos increíbles, los que me acompañaron allá, que no estuve sola ni un solo día, y los que en Uruguay hicieron toda una campaña, desde vender ravioles, pasta, a vender ropa, de todo, hicieron una marca, hicieron todo esto, mis amigos, yo no podía creer. Los dejé solo porque eran súper, o sea, no les podías decir que no. Yo no quería que me ayudaran, pero no les podías decir que no. Y le pusieron tan rara porque la enfermedad era rara. Y entonces después de que volví, en su honor, armé una fundación que se llama Tan Rara, la página es tanrara.org, por un lado en su honor, y por otro para tratar de compartir información sobre esta enfermedad en español. Porque el acceso que tuve a todo esto era porque hablaba inglés, porque de verdad me puse a leer los papers que había, que estaban todos en inglés, y después les escribí a los médicos que habían escrito los papers, también en inglés, y un día algo que me sorprendió es que vi un mapa del mundo donde marcaba con puntitos los casos de esta enfermedad de la púrpura trombótica trombocitopénica en el mundo, y en el norte del mapa mundi había muchos puntitos y en el sur no había nada. Y yo dije, pero esto no es que sea una enfermedad del norte del Ecuador, o sea, ¿por qué es que no hay casos en el sur? Y empecé a investigar y es porque las personas que tienen esta enfermedad ni siquiera se enteran que la tienen. Como es tan grave un episodio y si no se trata enseguida te morís, hay mucha gente que se muere sin ni siquiera saberlo. Entonces, algo que me propuse y en lo que parte de lo que estoy trabajando ahora, cuando no estoy en Social Lab, es en tratar de uno, que haya información disponible sobre esta enfermedad en español. También escribo con los médicos que me ayudaron y me pasan sus informes y los últimos papers, los traduzco, los pongo en la página y después tratar de hablar con médicos de habla hispana para que también empiecen ellos a generar contenido para otros doctores y que cuando un doctor se enfrente a esto sepa qué hacer. Y eso creo que también es emprendurismo social. Por más que uno se desvíe, creo que si lo lleva en el ADN y el haber tenido el privilegio de adquirir todas estas herramientas, aún en situaciones inesperadas y que no están tan buenas, te pueden llegar a servir, a guiar, a dejarte seguir siendo uno, ¿no? A pesar de que el mundo te muestre que no, pero se puede. Y bueno, después de este paréntesis, después de todo esto, ya cuando estaba sana y curada, y el día que me decidí a volver, que empecé a mandar mensajes a mis amigos y le dije, listo, estoy pronta para volver a Uruguay, apareció esta oportunidad, estaban buscando directora ejecutiva de Social Lab en Uruguay, y acá estoy, desde fines del 2018. Algo que me enamoró de Social Lab es como nuestro lema, que es que los problemas nos inspiran. Creo que esa es la base de cualquier emprendedor social. En particular, lo que hacemos es identificar y acompañar a emprendedores que resuelven problemas sociales, o sea, que identifican un problema y donde ven el problema le encuentran la solución. Identificamos a esa gente y le ayudamos a que los vuelvan realidad. Y ahí trabajamos con un perfil enorme de emprendedores, trabajamos desde, no sé, con jóvenes que viven en medios rurales, hasta ingenieros que quieren desarrollar apps y tratamos de guiarlos para que sea en determinada temática. O, por ejemplo, hoy estuve en reuniones con un proyecto que estamos armando, que es para ver cómo generar oportunidades de trabajo y cómo adaptar el deporte para que más mujeres puedan jugar al fútbol. Lo cual me está encantando. Estoy primero que nada aprendiendo mucho de este deporte, viendo cómo muchas veces el fútbol es como, sobre todo acá en Uruguay, es como religión. No sé en sus países, pero en Uruguay el fútbol es religión y es como el fútbol masculino es sagrado y después cuando se quiere adaptar a las mujeres, al fútbol femenino, es como se copia y pega con todos esos estándares e incluso, no sé, hablando como futbolistas mujeres, es como las horas que entrenan son las horas que quedan libres de las canchas de los hombres. A veces los clubes no les dan frutas o le dan la fruta fea que los hombres no comen. Entonces, ¿cómo visibilizar, ahí, identificar esos problemas, ver dónde está esa brecha? Y ahora estamos trabajando en encontrar emprendedores que generen propuestas para solucionar esas pequeñas, que sumadas son grandes, brechas que hay. Eso es el tipo de trabajo que hacemos con Social Lab. Y ahí también, volviendo un poco al principio, algo que busco hacer todo el tiempo es cómo generar puentes. Ya no trabajamos solo con ONGs,
Tampoco es que me haya movido 100% al sector empresas, sino que tratamos de fomentar esta figura en el medio, que es la de empresas sociales, que para nosotros, para Social Lab, son aquellas que, primero que nada, tienen un propósito bien marcado, esa es su razón de ser, su razón de existir, que es resolver determinada problemática social para un grupo en situación de desigualdad o un grupo vulnerable, y la particularidad, lo que las diferencia de las ONGs, es que tienen un modelo de financiamiento, que es un modelo de negocio, que les permite sostenerse en el tiempo sin necesariamente depender de donaciones. Entonces está súper bueno porque implica identificar problemas, buscarle soluciones y además esa solución buscarle cómo puede ser un modelo de negocio, cómo traer todas esas cosas que aprendí en el MBA y en economía para hacer de estas soluciones algo que perdure en el tiempo. Entonces, eso hago en mi trabajo diario. También un paréntesis es que emprendedores sociales o emprendimientos sociales hay en cualquier sector, incluso en sector público. Cuando hablamos de empresas sociales es esta figura particular que tiene ese mix, ¿no? Propósito más modelo de negocio, pero emprendedores sociales hay en todas partes, como los ejemplos que les fui dando. Puede ser desde cuando uno está en el hospital pensando hasta no sé, los doctores que están trabajando en las clínicas de salud de Kenia o las mujeres que están tratando de ayudar a sus hijas con educación en aldeas en Karnataka. Emprendedores sociales son todos y creo que es como ese espíritu y esa visión. Empresas sociales, la figura que desde Social Lab elegimos para trabajar, pero hay una variedad enorme y me encantan los grises. Con mi equipo a veces tenemos muchas discusiones filosóficas y decimos es esto, es lo otro, y yo siempre les digo, me encanta no tener la respuesta absoluta, me encantan los grises, y a algunos les gusta más que esté definido, pero ahí vamos. Entonces, acá un poco de números. En Social Lab no estamos solo en Uruguay, estamos en 7 países de Latinoamérica, en México, Guatemala, Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. Tenemos 10 años, el año pasado cumplimos 10 años, vamos haciendo más 205 convocatorias de innovación, que es cuando planteamos el problema y la gente puede proponer soluciones, y esos ojalá que se transformen en emprendimientos. Estas son la cantidad de propuestas que hemos recibido, aceptamos todas, pero después tratamos de identificar cuáles son las que efectivamente resuelven el problema, cuáles son viables, y cuáles se pueden implementar. Y esas son las que apoyamos y se convierten en empresas sociales. Ahora ya vamos cerca de las 850, 860. Estas son las cantidades de personas que se han registrado en nuestra plataforma. Tenemos una plataforma que es comunidad.sociallab.com, que en cualquier momento se pueden ver los desafíos de innovación que hay abiertos y se puede participar. Bueno, ahí pueden proponer ideas desde cualquier lugar del mundo. Y estos son un estimativo de la cantidad de personas que han sido impactadas cuando los emprendedores ponen en marcha sus soluciones. Casi 700.000 personas. Entonces, bueno, esto es un poco lo que les conté. Tenemos varios países, y acá un poco de fotos de cómo es más el día a día. Más allá de los números, acá hay fotos del trabajo de Social Lab en Uruguay. Acá estamos con el equipo. En este momento somos todas mujeres, equipo 100% femenino. Hacemos un montón de actividades de sensibilización y educación, sobre todo porque queremos que los emprendedores no tengan un perfil particular, sino que cualquier persona, como creo que debería ser, pueda sentirse y pueda ser un emprendedor social. Entonces buscamos darles las herramientas para que lo hagan. Tenemos una red muy grande de colaboradores, de mentores, de capacitadores que ayudan a los emprendedores para traerles diferentes visiones y para ayudarlos a pulir sus ideas y a después llevarlas a la práctica. Acá hay un emprendedor que le tengo mucho cariño, él y su socio John, tuvieron un emprendimiento que empezaron hace 5 años que se llama Ubi Robot, que hoy está en Uruguay y en Costa Rica. Me acuerdo el día que entraron, eran simplemente estudiantes de ingeniería diciendo, bueno, algo queremos hacer, sabemos por la educación, pero no tenemos claro qué. Y hoy tienen toda una academia de robótica educativa, tanto presencial como online, y está funcionando súper bien, y tienen impacto gigante. Han ido desde, no sé, hasta han desarrollado robots para niños en edad preescolar que todavía no saben leer y escribir, porque creen que ese es el futuro,
y tienen que generar las herramientas. Hay mucho también, lo puse acá, WeRobot este caso, ellos trabajaron mucho tiempo hasta encontrar el modelo que iba a servir y es el que ahora están escalando en Social Lab, y por eso nos llamamos la parte de Lab. Es como un laboratorio de ideas. Mucho de lo que hacemos es validar, es ir probando, uno tiene como, ve el problema, le intenta poner una solución, pero la solución en general, la que se implementa no es la que sale de la cabeza del emprendedor o la emprendedora, sino la que se valida, la que se contrasta con la realidad en diferentes aspectos, desde, bueno, quiénes van a ser mis usuarios, qué solución les propongo, cómo la voy a entregar, ir pensando las distintas estrategias y sobre todo, no sé, cómo va a funcionar el equipo, cómo se va a integrar todo eso, y después que se valida y está como probado el modelo, sí se escala. Y acá, como verán, aplico mucho de este mix que yo quería, que era el de cómo aplico la economía a otras cosas, cómo traigo esos aprendizajes que tuve de los emprendedores de microcréditos, lo aplico todos los días, y sigo aplicando el tema de educación, que es otra de las pasiones que me mueve. Acá seguimos en Social Lab, incluso un año de pandemia, por suerte seguimos laburando un montón, una comunidad divina, y bueno, creo que soy una convencida de que cualquiera puede ser un emprendedor social, que lo puede lograr, me imagino que varios de ustedes ya lo son también. Les deseo lo mejor, muchas gracias por escucharme todo este rato, les dejo acá mis contactos y también se los mando si quieren, y ahora estoy abierta a preguntas. Muy bien, gracias por compartir tus experiencias y proyectos. Todo muy interesante y impresionante, ¿no? No esperaba, no esperaba esa historia, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos 4 preguntas. Vamos a empezar primero con una pregunta de Matías. Son 2 preguntas realmente, pero primero, ¿crees que es posible formar un ecosistema emprendedor a nivel latinoamericano donde exista sinergia entre instituciones para trabajar en proyectos? Sí, convencida de que sí. De hecho, nosotros trabajamos en alianza todo el tiempo. En general, nuestra forma de trabajo es plantear el problema, ahí encontramos quiénes están trabajando en eso, tratamos de hacer alianzas y trabajar en conjunto para encontrar esos emprendedores. Por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Comprometidos, que lo hacemos desde Uruguay para toda Latinoamérica, y tenemos como aliados grandes a Yoca, que también es una organización a nivel mundial que trabaja con emprendedores sociales, con UNESCO para toda Latinoamérica y el Caribe, y después en cada país hemos ido encontrando aliados. Y eso nos ha servido para generar un microecosistema de emprendedores sociales jóvenes interesados por generar proyectos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estoy segura que sí. Sí, muy Se bien. puede y se hace. Perdón. No, eso. Y la otra pregunta es, ¿qué ayudas reciben del gobierno? De los gobiernos, ¿qué ayudas hay? Directa, nosotros no. Sí hacemos, creo que Matías es uruguayo seguro, porque las instituciones que nombra son uruguayas. Son instituciones que otorgan capital semilla a los emprendedores. Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar con ellos, pero para que les den capital semilla a los emprendimientos y nosotros podamos apoyarlos. Pero no es que un gobierno venga y nos dé, no sé, dinero para todo el año. Es más, si hay un proyecto que nosotros vemos que se puede beneficiar de eso, ahí nos acercamos al gobierno y lo hacemos. Como también ha pasado con otros proyectos que hemos trabajado con otros organismos, porque se alinea con esa problemática o esas soluciones. No sé si respondo. Y otra pregunta, ¿cómo sugieres manejar la actitud de los beneficiarios en donde prima su interés por el qué me darás más que los objetivos de desarrollo? Bueno, eso es algo que me lo he cuestionado muchas veces, y algo que me gusta del emprendedurismo social es que no ve a los beneficiarios como alguien a quien hay que ayudar, que sí hay que ayudarlo, pero sino que lo otorga, y por eso viene la mezcla como más de empresa, como lo toma como un usuario, como un cliente. Entonces creo que eso ya de por sí cambia el estatus del beneficiario, se ve diferente. Entonces cuando se diseña el producto o servicio, no es te lo voy a dar, te lo voy a regalar, sino que primero se lo usa o se lo llama para validar, para hacer la encuesta. Bueno, este producto que te voy a ofrecer, ¿lo comprarías? ¿Cuánto pagarías? ¿Cómo lo usarías? ¿Qué le cambiarías? Entonces, hacer ese clic
creo que ayuda con esto que está preguntando. ¿Y cómo podríamos hacer que Social Lab llegue a nuestro país? Me pueden escribir y hablamos, no sé de qué país son. Capaz que ya hay planes de Brasil, recién lo abrimos el año pasado. Así que puede ser que estén negociaciones o si no, se ve la manera. Y voy a tomar aquí una pregunta de Rebeca, que es de Costa Rica. Y quisiera saber cuál ha sido el impacto de la pandemia en estos proyectos y cómo se han adaptado a esta nueva realidad. Muy buena pregunta. Nosotros ahora, justo ahora, durante todo el mes de febrero y mitad de marzo, hacemos desde el año pasado un informe anual de medición de impacto de todos los emprendimientos con los que trabajamos. Y una de las preguntas que le estamos haciendo es justamente cómo los impactó la pandemia y también qué hicieron, cómo pivotearon o cómo mutaron su emprendimiento para colaborar con gente que sí se había visto afectada por la pandemia. Si quieren, después en nuestra página web va a estar el informe y ahí va a estar todo. Pero les puedo adelantar que varios, como están trabajando como con tecnología de educación, por ejemplo, ayudaron mucho a los docentes o profesores y maestros a que puedan seguir llevando las clases, aunque no fueran al aula. Hay otros que trabajan más con microemprendedores y ayudaron a dar créditos blandos para que pudieran tener capital de giro y trabajar. Creo que dependiendo de cada sector, fue más lo que ayudaron que lo que se vieron afectados, en líneas generales. Y Eva pregunta, ¿cómo involucras a más personas para que sean agentes de cambio? Bueno, creo que es tarea dormida de todos los días. Me parece que empezar por el problema, que es como empezamos nosotros, ayuda un montón porque se acerca a la gente a la que le mueve ese problema. Por ejemplo, cuando hacemos desafíos relacionados con la educación, los participantes o los emprendedores que vienen en general son docentes o gente que está trabajando en el sistema educativo y los conoce de cerca y sabe lo que es, entonces se quieren sumar y hacer algo al respecto. Hemos hecho otro de inclusión financiera y los que vienen más son banqueros o ex banqueros que dicen, estoy trabajando todo el día en el banco y siempre me pregunto qué puedo hacer para la gente que viene y no encuentro una respuesta para esto. Entonces, empezar por el problema creo que por sí genera agentes de cambio porque están buscando el cambio. Entonces, alinearlos y darles la posibilidad de transformar esa frustración en algo positivo. Y Cintia de Uruguay pregunta, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan los emprendedores a la hora de comenzar con sus proyectos? ¿Algo ahí que se repite normalmente? Bueno, creo que hay barreras de los emprendedores en general, que muchos hablan de, por ejemplo, acceso al financiamiento en etapas tempranas, que es algo que tratamos de trabajar mucho y por eso trabajamos alineados con el gobierno cuando hay capital semilla disponible o con algún otro tipo de alianza. De hecho, nosotros entregamos capital semilla siempre que podemos desde Social Lab porque sabemos que es una barrera, a veces no. O muchas veces pasa que si no los que terminan emprendiendo son quienes tienen los medios económicos, o porque la familia los apoya o lo que sea. No queremos que eso suceda. Entonces tratamos siempre de que haya dinero para poder emprender y sacar esa barrera. Eso es algo común de todo tipo de emprendedor, más allá de emprendedores sociales. Una barrera que tienen muchos emprendedores sociales es que no saben dónde encasillarse. Por ejemplo, cuando se quieren ir a registrar en Uruguay es DGI, que es como el organismo estatal que hace el registro de las empresas, nunca saben en esta oficina dónde ponerlos. Les preguntan, ¿pero vos qué sos? ¿Una ONG o sos una empresa? Como que te tengo que poner el clic acá o la cruz acá, como que no entiendo, y en verdad son un híbrido en el medio, pero todavía no hay una figura legal que se corresponda, y terminan teniendo que ir hacia un lado o hacia el otro, sopesando pros y contras. Entonces, está bueno ser innovador, pero a veces las leyes no te acompañan tan rápido, entonces hay que adaptarse un poco ahí, con cintura. Y Eva quiere saber cómo lidias con la frustración o el estrés si es que aplica cuando no se logra el impacto que se desea, cuando los actores no colaboran o ayudan como deberían. Bueno, ahí eso sucede todo el tiempo, y creo que siempre intento, es algo también,
he aprendido con el tiempo, porque como me apasiona tanto lo que hago, a veces termino 24 horas haciendo eso, y he aprendido que no, aunque me apasione, tengo que dejar tiempo para leer o estar con amigos que no quieran hablar de esto, o lo que sea ayuda mucho a bajar los niveles de estrés. Y aún así, cuando estoy estresada, recuerdo a una mujer con la que trabajé en microcréditos, que me acuerdo una madre soltera con 5 hijos, tenía 5 trabajos, además era líder comunitaria, una genia, y me acuerdo algo que me decía ella, que me parece muy simple, pero es tremendo, que me decía, bueno, dale, el día termina, o sea, yo cuando estoy frustrada me voy a acostar, cierro, bajo la persiana y mañana empiezo de vuelta y es un día nuevo. Y parece obvio, pero funciona. Como cuando estoy muy estresada, digo, ok, hoy no es el día, mañana otra taza de café y se arranca de nuevo. ¿Sí? Funciona. Una pregunta más de Rebeca. Ella quisiera saber si hay una proyección para llevar Social Lab a algún país centroamericano. Bueno, ahora estamos en Guatemala. Ahí seguro Guatemala han tenido proyectos. Sé que el año pasado hubo un proyecto en Belice. Hoy en día, como también lo digital permite hacer, no sé, trascender fronteras, no necesariamente tiene que haber una oficina para que haya proyectos ahí. Así que también cualquier cosa me escriben y vemos si tienen algún proyecto en mente. ¿Y hay Social Lab en Bolivia? No, por el momento no. ¿Más preguntas? Hasta ahora muy buenas preguntas. Una más aquí. De Ricardo, de Colombia. Tiene 19 años. ¿Y en qué ciudad están en Colombia? ¿Dónde hay Social Lab en Colombia? En Colombia, en Bogotá y en Medellín. Pero también digital. El año pasado la oficina de Colombia decidió cerrar, el 100% digital. O sea que los proyectos pueden estar en cualquier lado. Y alguien está pidiendo el correo electrónico también. Entonces, si Ok. quieres otra vez poner la diapositiva con la Bien, información de lo pongo. contacto. Para que ahí lo pongo. Ahí. Sí, perfecto. Y Antonio quiere saber cuáles son las principales fuentes de financiamiento de Social Lab. Depende del país. Nosotros somos como una red, pero cada país se maneja diferente. En Uruguay somos también, a nosotros nos toca elegir qué somos. Somos una organización civil sin fines de lucro y normalmente nos deberíamos financiar a través de donaciones, pero lo que decidimos hacer es predicar con el ejemplo y no depender de donaciones sin tener proyectos. Entonces lo que hacemos es armar un proyecto con un problema que nos interese, buscar aliados para implementarlo y también buscar aliados que lo financien. Y con eso cubrimos al equipo y los gastos que tenemos. Siempre que tengamos proyectos, lo vamos haciendo. Bien, y Eva pregunta Uh-huh. si realizaste la maestría con beca. Parte sí, parte no, la estoy pagando. Sí, porque quería ir a Duke, estaba enamorada de Duke, sabía que era Sí, mi lugar. es una muy buena universidad. Amé Duke y amé la ciudad donde estaba, Durham, me encantaba. Tengo Sí. toda esta parte de la comunidad que amé. Fui un día a visitar y dije, es acá. Y cuando apliqué para hacer el máster, apliqué a otros 3 de backup y todos me dieron beca. De hecho, me gané la beca Chevening para ir a Oxford en Inglaterra. Después me gané una en Colorado, Colorado State University. Y después tenía McGill en Canadá. Todos me dieron beca de 100% y yo les dije que no, porque quería ir a Duke. Horrible. Pero igual, no me arrepiento. Dije, me voy a arrepentir cuando lo tenga que pagar, pero no. Eso sí, Voy a sí. estar 20 años pagándolo, pero... Sí, me identifico con esa parte. Sí. It was worth Muy, it. muy bien, entonces creo que aquí vamos a concluir la charla de esta noche. Muchas gracias a Alejandra por estar aquí con nosotros y gracias Gracias a ustedes. también al público por su atención y sus muy buenas preguntas. Espero que disfruten del resto de los eventos, las actividades de esta noche. Bueno, gracias. Chao.
Y ahora les quiero presentar a nuestro moderador, profesor Ricardo Sosa de la University of North Georgia. Muy bien, buenas noches, Heather, muchas gracias. También vamos a contar con la presencia esta noche de Jorge Barragán, de Venezuela, Roger Celi, de Ecuador, y Jorge Morales, de Colombia. Y antes de continuar, les quiero explicar un poco la dinámica del panel de esta noche. Este panel está dividido en 3 sesiones: trayectoria, trabajo y futuro, ¿sí? Y al final vamos a tener tiempo para sus preguntas. Y antes de continuar, solo una vez más recordarles que estamos, sus directores y coordinadores, todos estamos orgullosos, no solamente del trabajo de los panelistas de esta noche, sino de todas las personas que nos ven, todos los becarios SUSY. Y tenemos fe y estamos confiados de un mejor porvenir para las nuevas generaciones. Y para nosotros, ustedes no solo son el futuro, ustedes son el presente de nuestras naciones. Así, sin más, les presento a ustedes a Roger. Hola, Roger, ¿cómo estás? Hola, Ricardo. Hola a todos. ¿Cómo están? Es un honor Muy, estar en esta noche. Me motiva mucho la introducción de Ricardo. Justamente nosotros estamos ya trabajando para tener mejores días. Actualmente, yo trabajo en la capital de Ecuador, en Quito. Me desempeño como coordinador de toda un área legislativa en donde trabajamos vigilando y fortaleciendo el trabajo de la Asamblea Nacional del Ecuador. Así también coordino una red de organizaciones de la sociedad civil, en total 32 organizaciones de 15 países latinoamericanos, con las cuales promovemos sistemas de integridad, parlamento abierto, políticas de anticorrupción, todo esto en los parlamentos latinoamericanos. También tengo un programa de radio del cual soy presentador, en el cual hablamos de política legislativa, y ya se darán cuenta que he mencionado varias veces parlamentos legislativos y demás, pues esa es mi pasión. Mi pasión es trabajar por los poderes legislativos. Esos poderes en los que muy pocas personas creen. En Ecuador, por ejemplo, el 2% de personas cree en la palabra de los asambleístas o de los diputados, y un 3% apenas cree en la institución. Entonces algo está pasando y mi misión profesional al menos es tratar de que esto mejore y que podamos creer en nuestras instituciones democráticas. eso. Muchas gracias, Roger, muchas gracias. Ahora con nosotros, tenemos a Jorge, sí, Jorge Barragán, ¿sí? Buenas, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un placer, igual que Roger, compañero de SUSY 2018. Estuvimos en conjunto con grandes líderes de toda América Latina. Gracias, profesor Ricardo, y gracias realmente a este programa que nos da la oportunidad de poder estrechar lazos en toda América para poder generar cambios profundos, esos cambios que nosotros como líderes sociales, líderes de muchas comunidades queremos. Mi nombre es Jorge Barragán, para presentarme. Soy internacionalista, estudiante de la Universidad Central de Venezuela. Tengo 22 años y desde muy pequeño yo nací en un estado fronterizo, en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, donde tenemos frontera con Colombia. Desde allí, particularmente, me nació la idea de involucrarme en las dinámicas para poder transformar lo que para mí está mal. Entendemos el contexto en el que actualmente se encuentra Venezuela, un contexto difícil donde hay un régimen con vías a convertirse en un gobierno totalitario y donde esos resquicios de democracia, libertad, innovación y creatividad son las herramientas necesarias que tenemos para salir a flote y luchar por esas transformaciones que nosotros como jóvenes en Venezuela queremos. Soy secretario de propaganda de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, soy dirigente estudiantil. También soy secretario nacional de las nuevas generaciones del partido Alianza del Lápiz, un partido que busca básicamente visibilizar el proyecto de la educación como motor fundamental para transformar los países. También tengo colaboración como coordinador local de la Alianza Todos por la Educación, una organización juvenil que busca generar una alianza multisectorial que permite incluir a muchos sectores en la idea de visibilizar la problemática del sector educativo en Venezuela y la idea de cambiar el sistema educativo del país, ya que allí se encuentra el principal pilar para poder transformar y desarrollar la nación que todos los venezolanos queremos. También
funjo como coordinador y como asistente en políticas públicas y gobernabilidad en el Centro de Activismo para la Democracia de América Latina, una organización juvenil que básicamente trata de formar políticas públicas y generar la importancia que tiene la democracia para el desarrollo de los países, siendo nosotros ese ejemplo de un país que era un país democrático y que hoy lamentablemente no lo es. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Ahora con nosotros, Jorge Morales. Hola, muy buenas noches, Ricardo. Un saludo muy especial también para Jorge Barragán, para Roger, y en especial para mis compañeros de SUSI 2019 que están allí, que son Ana, Ricardo Buenaventura y Thais. Les mando un abrazo muy fuerte. Me les presento para las personas que no me conocen. Mi nombre es Jorge Luis Morales. Soy de la ciudad de Pereira, en el eje cafetero en Colombia. Tengo 22 años. Acabo de terminar mi carrera de Derecho, pero aún no me he graduado. Espero hacerlo este año. Realmente, pues, llevo varios años participando en temas de voluntariado social, en esencialmente todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana juvenil. Desde el colegio y demás, promoví varios temas de desarrollo social y también todo lo que tiene que ver relacionado con el hecho de la participación de nuestros propios estudiantes en la secundaria. Más adelante, el tema de futuros dirigentes, que fue un elemento de transformación social que logró impactar en la vida de más de cientos de jóvenes y de comunidades en la capital risaraldense, aquí en el departamento de Risaralda. Logramos ser considerados uno de los mejores programas de liderazgo a nivel nacional. Actualmente tengo un proyecto y hago parte de la red de Global Shapers Community Pereira, que hace parte del Foro Económico Mundial, y tenemos un proyecto maravilloso que nació inclusive en los cimientos de SUSI en el año 2019 y que se llama Ruta ODS. Soñamos con convertir a la ciudad de Pereira en una ciudad 100% sostenible. El desarrollo sostenible debe ser el horizonte por lo cual todos nuestros pueblos, tanto de América Latina como también del continente todo americano, deben enfocarse en el hecho de poder lograr la sostenibilidad, de ser un mundo más sostenible, de que podamos convivir entre todas las especies de una manera armónica y que podamos garantizar a las generaciones futuras todos los recursos que tenemos en el presente. Creo firmemente en el hecho de que la participación ciudadana, el civismo, la democratización de temas como el acceso a la educación y el desarrollo sostenible son fundamentales, o son pilares fundamentales para el hecho de la convivencia y del desarrollo de toda la sociedad. Entonces, espero en este rato poder aportar de alguna u otra manera, inspirar a varias personas a que puedan empezar a realizar acciones de cambio, porque lo importante es que podamos empezar a transformar el pedacito de tierra en el que nos tocó vivir. Entonces, me alegra mucho estar aquí, les mando un abrazo a todos y espero sea un gran panel. Muchas gracias, Jorge. Bueno, entonces, nuevamente, gracias a los panelistas, a las personas que nos ven, y vamos a seguir a hablar un poco sobre el trabajo que ustedes están haciendo, ¿sí? Y tengo un par de preguntas. ¿Cuáles son los problemas más apremiantes que afectan a las comunidades que ustedes intentan transformar o empoderar? Y también, ¿qué estrategias emplean para resolver estos mismos? Entonces, cualquiera de los tres puede responder. Pero están penosos, muchachos, están penosos. Bueno, podría arrancar yo sin ningún tipo de problema. Genial. Básicamente, nuestra problemática más grande es el hecho de no poder contar con los derechos civiles fundamentales en el país. Se ven cercenados por las prácticas del régimen de Nicolás Maduro, y lo que buscamos es organizar a los jóvenes. Organizar a los jóvenes para tratar de en esa organización tener la capacidad y el poder de visibilizar cada uno de los problemas que tenemos, como por ejemplo es una beca que no alcanza ni para comprar un cachito, para comprar un empanado, para comprar un desayuno, una beca que solamente es de $1, como es que sencillamente nos dan el presupuesto del 1% exigido al Estado para poder tener el desarrollo en la universidad, como es que nuestros profesores apenas ganan un sueldo de $2 siendo profesores, teniendo doctorados, teniendo maestrías. Esa es la realidad que vive el sector educativo universitario en Venezuela. Y si vamos a los liceos y si vamos a los colegios, la educación media y la educación básica, donde básicamente los maestros sobreviven con el sueldo que tienen porque no les alcanza para vivir. Y como los niños hoy se encuentran detenidos en el tiempo y no visibilizados, y cuando no se visibiliza un niño que no puede ir al colegio, básicamente se está yendo en contra del futuro de un país,
porque el futuro son los jóvenes. Y puede haber un problema económico, puede haber un problema político que se puede resolver, pero cuando tú atacas, cuando no resuelves el problema de la educación desde pequeños, estás atacando y estás básicamente condenando el futuro de un país. Y nosotros buscamos organizarnos, buscamos llegar a las comunidades y que entiendan el poder que hay en cada uno de nosotros como sociedad, como ciudadanos, porque a través de nosotros como ciudadanías podemos alcanzar las metas que tenemos. Y a través de asambleas, a través de protestas creativas, a través de pancartazos y a través de poder generar un capital social que nos permita conseguir victorias tempranas, hemos podido y hemos tratado de seguir intentándolo, porque al final la peor lucha es la que no se da. Y por eso nosotros los venezolanos seguimos luchando. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Roger. Sí, yo quisiera complementar un poco de lo que ha dicho Jorge, porque me hace mucho sentido que los problemas más apremiantes de Venezuela podrían ser la educación, pero le falta algo y ahí me voy a permitir ser más institucionalista. Hola, Fabián. Ser más institucionalista porque lo que impacta en la vida de las personas, aunque no se ve, son las leyes. Esas malas leyes que pueden hacer nuestros poderes políticos, en este caso los parlamentos. Y ahí, si me permites, Heather, presentar un par de láminas, me gustaría mostrarles cómo observar a los poderes políticos desde lo institucional permite que muchas de estas malas políticas se corrijan. Entonces se me ocurre que en el caso venezolano, una mejor política pública educativa, desde las leyes, desde la política pública como tal, podrían solucionar de alguna manera los problemas. Yo sé que los problemas son mucho más profundos en Venezuela, pero no hay que perder de vista, y les invito a ustedes a conocer más a fondo la importancia de una buena política pública. Acá les traigo un ejemplo. Nosotros encontramos una necesidad apremiante y una estrategia para resolver esa necesidad. La fiscalización, los ministros en el Ecuador, pues hacían lo que les daba la gana. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros comenzamos a analizar los casos de juicios políticos a los ministros que hayan incurrido en casos de corrupción, en violaciones a la ética pública, en peculado y otros delitos. Y esta observación nos ha permitido de una manera comunicacional, mediática, posicionarnos en medios. Si ustedes pueden ver en la segunda fotografía, el diario El Mercurio nos hace una entrevista y nos pregunta acerca de la fiscalización que debe hacer el Parlamento a los poderes ejecutivos que implementan la política pública. Esta observación, esta atención que le damos al poder político, en este caso el Parlamento, ha permitido que, por ejemplo, se reforme una ley muy importante para que, por ejemplo, los plazos que no permitían que los juicios políticos terminen en una destitución, por ejemplo, se cumplan. Entonces, ahí hay un aporte desde lo institucional, desde la ciencia política, a esas realidades complicadas que viven todos y todas. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias. Jorge, le recordamos, la pregunta es, ¿cuáles son los problemas más apremiantes que afectan a las comunidades que intentan transformar o empoderar? Y también, ¿qué estrategias emplean para resolver los mismos? Jorge. Bueno, muy bien. Yo me voy a enfocar un poco en nuestra ciudad, que es en Pereira, la capital del eje. Principalmente, uno de las dificultades que ha tenido la ciudad es el hecho de la necesidad o de la migración de muchos de personas y familiares hacia el extranjero en busca de oportunidades. También que en los últimos años, en el tema de que las personas, digamos, no logran, por un lado, empoderarse o amar la situación en el contexto en el que pueden estar. Sabemos que, por ejemplo, en temas como Ecuador o inclusive en Venezuela, pueden diferenciarnos en muchos aspectos, pero que para nadie es un secreto que Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina e inclusive pues llega a la misma lista con países de la región. En esta situación y demás es un contexto bastante difícil porque muchos colombianos o muchos de nuestra región planean o tienen ese sueño de irse al extranjero, no en busca de pronto de mejores oportunidades para crecer y luego regresar y transformar su comunidad o el entorno en que han vivido, sino simplemente el hecho de poder ir y tratar de sobrevivir.
mandar remesas y poder sostener el resto de su familia y demás. Digamos que ese tipo de situaciones complejas y demás nos han llevado al hecho de poder tratar de inspirar a jóvenes, de inspirar a las personas que, digamos, son esa fuente primaria o esa fuente que necesitan las familias para que puedan generar las oportunidades, para que puedan el hecho de desarrollarse en comunidad y tener amor y sentido de pertenencia por el lugar que les dio la oportunidad de vivir. Frente a todo ello, pues en nuestras experiencias y demás hemos tratado de generar apropiación sobre la historia de la ciudad, temas sobre lo que tiene que ver de valores fundamentales y también la necesidad de crear oportunidades por medio de emprendimientos sociales, uno. Lo otro, el hecho de llamados constantes a la acción por parte de administraciones municipales y demás. Y también no podemos dejar de lado el hecho de que las mismas personas sean sus propios agentes de cambio en las comunidades, que puedan motivar a la ciudadanía a unirse en torno a objetivos en común, tales objetivos alrededor de la Agenda 2030 que puedan hacer exigibles muchas de las necesidades que se pueden solucionar alrededor de los 17 objetivos. Es un reto bastante complicado porque al fin y al cabo todas estas transformaciones sociales dependen de la política y las políticas públicas, pero que al fin y al cabo merecen y necesitan de la misma movilización ciudadana, de que el ciudadano de a pie sea capaz de involucrar a su comunidad, a su entorno y a su ciudadanía al hecho de la transformación social. Cuando la ciudadanía se mueve en torno a objetivos en común, logran distintos, digamos, pues, todo lo que tiene que ver con desarrollo de iniciativas y demás. Y este desarrollo de iniciativa puede crear fuentes de empleo, puede crear fuentes de oportunidades de estudio y puede llamar la atención inclusive de las distintas administraciones municipales para que puedan ejercer esas políticas de las cuales tanto necesita nuestra comunidad. Para que dejemos de estar migrando al extranjero, no en busca de oportunidades para vivir, sino en busca de oportunidades para poder desarrollarnos mejor en el lugar donde hemos estado siempre. Eso, muchas gracias, Jorge. Entonces, en específico, ¿qué estrategias emplean ustedes para resolver estos problemas y cuáles han sido los resultados? Para cambiar el orden un poco, quisiera contarles una de las estrategias que nos ha funcionado bastante bien en la organización en la que trabajo. Hay un modelo de gestión llamado el gobierno abierto. Hay una alianza por el gobierno abierto a nivel mundial que está integrada por más de 100 países. Este modelo de gestión, ¿qué busca? Busca involucrar al ciudadano en esa difícil tarea de gobernar, es decir, involucrarlo en la vida pública y que sea parte de esas decisiones que le van a afectar. Este modelo de gobierno abierto es sencillo, tiene 3 pilares. Uno de ellos es la transparencia. Ahora más que nunca nos hemos dado cuenta con la gestión de todos los países en cuanto al COVID-19, en cuanto a los insumos de salud, en cuanto a las propias vacunas, que la transparencia es vital para poder avanzar en sociedad. Ese es uno de los pilares de este modelo de gestión, de esta estrategia de gobierno abierto. El segundo pilar es la colaboración. Debemos entender, y ahí yo tomo un poco las palabras de Jorge Morales cuando decía hay que ciudadanizar, porque es necesario que las personas se hagan responsables también de los asuntos públicos, que colaboren con su conocimiento, por ejemplo, para formar leyes, que colaboren, por ejemplo, con su experiencia en distintas materias de tecnología, educación, y finalmente la rendición de cuentas, que cierra todo este ciclo de esta gran estrategia que se llama el gobierno abierto, en donde los políticos y los ciudadanos se reúnen para revisar qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué no se realizó y con ello poder resolver de una manera más objetiva los problemas sobre los que estamos tratando, educación, empleo, salud y demás. Muchas gracias, Roger. Jorge Barragán, y en tu experiencia, ¿cómo ha sido? Me gustaría, agarrando las respuestas de Jorge y agarrando las respuestas de Roger, con respecto a lo que están haciendo en sus países, que hay algo transversal en toda cuestión que han dicho, que es la educación. Y discúlpenme por ser tan reiterativo, pero para poder constituir ciudadanía, tienes que educar al ser humano, porque no todos los seres humanos son ciudadanos, y esa es la realidad, y pasa mucho en América Latina, donde los políticos dan el discurso de pueblo, dan el discurso de masa, pero no forman ciudadanía. El político de Latinoamérica dejó de ser y dejó de tener su rol pedagógico ante la sociedad en el liderazgo que tiene.
Y es cuando lo más importante es la formación que tenga la sociedad, esa formación que tenga el ser humano para convertirse en ciudadano, y eso le permite ser contralor ante los entes públicos, ante las instituciones, para ser más efectivo en las leyes que queramos. Entonces, cuando vemos el desarrollo de muchos países como Finlandia, el desarrollo de muchos países como Lituania, donde sus márgenes de PIB per cápita y su estilo de vida dan porque el sistema educativo, el Estado lo prioriza y es una política pública donde ejecuta y la base de todo es la educación. Y por eso vuelvo y digo que soy reiterativo, porque al final la libertad, y eso lo he entendido yo en Venezuela, la libertad no te la da ningún gobierno, la libertad te la da la educación y la formación que tú tengas para poder ejercerla. Nosotros, en este contexto tan complejo que hemos tenido, hemos hecho un proyecto llamado Las Casas del Lápiz. Las Casas del Lápiz son centros de artes y oficios en comunidades vulnerables, donde las personas son muy pobres, donde las personas no tienen para comer, no tienen para poder sobrevivir, pero en 2 o 3 meses pueden aprender un programa de corte y costura, un programa de manualidades, un programa de peluquería, un programa de barbería, cualquier tipo de oficio, cualquier tipo de ejercicio práctico, y aparte le damos un programa de formación ciudadana que le permite a ese ser humano, a ese venezolano, poder rápidamente en 3 meses ser sustentable con el oficio que tiene y también ser un líder dentro de su comunidad. Y ahí es cuando empoderamos a través de la educación. Ya las Casas del Lápiz tienen más de 9.000 graduandos y nos convertimos en una política pública sin ser gobierno. Y ahí empezamos a llegar a las comunidades vulnerables, porque hay un tema muy valioso y muy importante. Los políticos latinoamericanos se han acostumbrado al clientelismo, a dar, a regalar y a no fomentar las libertades individuales de las personas. Entonces, damos el pescado, pero no enseñamos a pescar. ¿Y dónde queda la educación? Porque lo vemos en la educación como un tema de 3.º o 4.º nivel en el tablero político y en la planificación de toda política pública, cuando al final son las bases de una sociedad, las bases institucionales de un país, de una nación, empiezan cuando hay un sistema educativo claro, cuando hay unos objetivos y un proyecto país claro, y no las polarizaciones que hay en nuestros países de América Latina. Van más de 5,5 millones de venezolanos que han salido por las fronteras de este país. Ayer, hace poco, sacaron a más de 100 venezolanos en Chile. Muchas de las críticas o de las prácticas contrarias a los derechos humanos del Estado chileno con respecto a votar a esos venezolanos es porque no era profesional capacitado los venezolanos que estaban. Entonces, uno de esos problemas grandes de las migraciones en nuestros países se resuelve con un sistema educativo amplio, verdadero, que genere la creatividad, que nos lleve a la innovación y que nos permita formarnos de buena manera para poder encauzarnos otra vez hacia el desarrollo y la construcción de los países que queremos. Eso, muchas gracias, Jorge. Jorge Morales. ¿Algún reto también? ¿Cuál ha sido un reto en sus proyectos? ¿Han tenido, ¿no? Especialmente durante la pandemia, ¿no? Bueno, muy bien. Pues principalmente frente a todo esto que han hablado, inclusive Jorge Barragán en especial y demás, nosotros nos hemos enfocado y me he enfocado durante todos estos últimos años al hecho de generar ciudadanos que puedan ser útiles y que puedan llegar a la sociedad. El hecho de ser ciudadanos, el hecho de ser personas con una serie de valores fundamentales, nos implica al hecho de convertirnos en seres humanos que se preocupan por los demás. Por eso, todo lo que tiene que ver con la construcción de liderazgo en nuestras sociedades debe marcarse alrededor del respeto por el otro, por preocuparse y ser empáticos y solidarios con nuestra sociedad, con nuestros demás hermanos y hermanas con las que compartimos nuestro diario vivir, con las mismas personas que nos montamos en el bus para ir a nuestro lugar de trabajo o a nuestro lugar de estudio, porque sabemos que ambos estamos en busca de las mismas oportunidades de salir adelante. Por eso, yo soy uno de los principales defensores en el tema de que el civismo es el eje fundamental del desarrollo de la convivencia ciudadana. El hecho del sentido de pertenencia por el lugar donde estamos, el hecho de entender ese amor por la comunidad y el hecho de saber de que los intereses individuales, de cuales, cito a Jorge Barragán, de los cuales se han empoderado o se han apropiado los mismos políticos de turno de nuestras sociedades latinoamericanas, que no han priorizado el hecho de pensar en comunidad, el hecho de tener en su corazón o en su diario vivir esa serie de valores fundamentales que logren construir y que logren desarrollarse como personas humanas,
que piensen en el sentir de la sociedad. Por eso nosotros, cuando fue en el tema, el ejemplo más grande que tengo, que es Futuros Dirigentes, fue un programa que logró construir y desarrollar cientos de líderes en la ciudad. Y cada uno de esos líderes, junto con otras personas, lograban desarrollar proyectos que daban acciones de cambio en sus comunidades. ¿Acciones de cambio de qué tipo? Comunidades donde ni siquiera podía llegar el agua potable, ¿sí? Y que los mismos jóvenes se veían en la necesidad y la obligación de ayudar a dichas comunidades. Y no necesitaban de un político de turno, por ejemplo. Y mucha gente asociaba el tema de futuros dirigentes con la política, porque en nuestras sociedades está el tema de la política como algo negativo. La gente mira la política como algo despreciable, como algo feo, como algo sucio que ni siquiera se puede tocar. Porque eso es lo que han hecho los politiqueros. Porque la política es un ente hermoso, por así decirlo. Nos da la oportunidad de regirnos como sociedad, nos da la oportunidad de desarrollar cantidad de soluciones a una serie de problemáticas que podemos tener en nuestra sociedad, pero son los politiqueros de turno que hacen que se vea de algo feo, que se vea algo sucio para que la gente no crea en ella y sigan robando o sigan siendo las mismas personas de siempre. Por eso, más que formar proyectos y demás y tener todo lo relacionado con ello, es el hecho de formar personas. Formar personas que tengan dentro de su corazón la necesidad y sepan las necesidades por las cuales ha pasado sus compañeros, su ciudad, sus comunidades y demás. Por eso el hecho de empoderar a los jóvenes, el hecho de empoderar a las comunidades es solamente el hecho de darles a entender de que puede haber mucho más, de que esas personas que han llegado con promesas y demás no son la única solución, sino que la solución pueden ser ellos mismos hacia el futuro. Desde el presente, con acciones de cambio que aunque puedan ser mínimas o pequeñas, pueden simplemente transformar la vida de alguna persona. Y eso fue lo que hicimos y tratamos de hacer, por ejemplo, en Futuros Dirigentes. Muchas personas que llegaron con temas de depresión y demás, y a lo último, lograron liderar procesos, liderar a otras comunidades y decirle a las personas que sí se vale creer, que sí se puede creer. Nuestro país, por ejemplo, con un gobierno de estos que realmente no ha hecho las cosas de una forma correcta, hacen que el ciudadano a pie o el colombiano a pie se vea en la necesidad de crear las estrategias para solucionar todas las problemáticas que pueda tener en su diario vivir. Esa es la solución. El hecho de formar jóvenes, de formar personas idóneas para nuestra sociedad, personas que realmente sean ciudadanos y que tengan dentro de su corazón y como tal el hecho de preocuparse en sí por el crecimiento y desarrollo de su sociedad. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tus palabras. Una pregunta, chicos. ¿Hay alguna experiencia, algo que ustedes vivieron que les gustaría compartir con las personas que nos ven, ¿no? Durante el trabajo que están haciendo? Pues si quiere, inicio yo, porque ahorita también había iniciado Roger y así, entonces como para rondear. ¿Sí? Frente al tema de la experiencia, actualmente pienso que me he enfocado este último año a temas de la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ha sido un reto muy grande. Principalmente porque el tema de la pandemia ha limitado el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y nos quedan 9 años, o bueno, contando 10 desde este año, para el logro de esos objetivos. Y supuestamente eran 15 años. Y durante todo este tiempo que hemos estado en pandemia, hemos producido y hemos consumido más. Hemos generado más residuos, hemos generado más basura y nos hemos visto envueltos en que el tema de la sostenibilidad se puede ver un poco más lejano. Durante el tema de la pandemia, el hecho de hablar de objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo el fin de la pobreza, y saber de que en nuestras sociedades, como la colombiana, como seguramente la ecuatoriana y la venezolana, donde la mayor parte de la fuerza de labor o como tal de las personas viven o necesitan del diario vivir, de salir a las calles y tener ese contacto con la otra persona para ofrecerle algo para vender y llevar a su casa el dinero. Ese tipo de retos nos llevaron a nosotros a entender de que el tema de los objetivos de desarrollo sostenible no pertenece solamente a una agenda con 17 puntos, sino que debe ser mucho más transversal. Debe llegar a esas personas, debe llegar a entidades gubernamentales que tienen que crear las estrategias necesarias acorde a los objetivos de desarrollo sostenible para solucionar esas problemáticas que afectaron mucho en la pandemia. Colombia, más del 50% de la fuerza laboral de Colombia es informal, de la gente que, como le dicen en nuestro país, vive del rebusque y que durante la pandemia realmente tuvo que afrontar situaciones muy difíciles, como el hecho de llevar pan a su casa.
Por eso, inclusive aquí en nuestra ciudad, la ciudad de Pereira, se crearon y se unieron varios colectivos ciudadanos y se llamó uno que se llamaba Querendona Cívica y logró llevar mercados, logró llevar insumos a esas personas que realmente no tenían con qué vivir. Y para nosotros ha sido un reto muy grande. Ruta ODS se ha establecido en la ciudad como uno de los proyectos más esperanzadores para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero tenemos un reto gigante. Y ese reto gigante está en el hecho de que el ciudadano de a pie debe entender la Agenda 2030, uno. Dos, que las entidades gubernamentales y el ciudadano de a pie sepa que es importante para el diario vivir. ¿Sí? Que el cumplimiento de los 17 objetivos nos va a llevar a una prosperidad y a un bienestar general a todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. Pero realmente ha sido un reto muy gigante el hecho de poder llegar de manera pedagógica o de llegar de una manera más física a la gente. Y más, y mucho más, cuando todos los objetivos de desarrollo sostenible se han visto vulnerados en una situación muy tensa durante el tema de la pandemia, tanto por el hecho de la contaminación, tanto por el hecho de que ya no son prioridad en la lista de cosas en estos momentos, y tanto por el hecho de que el tema de nuestro sistema de salud y todo lo relacionado con él, pues ha colapsado durante todo este tiempo. Entonces, el hecho de todo esto nos ha llevado a poner una situación muy difícil, donde el tema de los objetivos y el logro del desarrollo sostenible, tanto en la ciudad como en nuestro país, se encuentra en tela de juicio, se encuentra en tela de que no puede inclusive encontrar un horizonte. Por eso es uno de los retos más grandes que tenemos desde nosotros como proyecto. ¿Cómo empoderar a la ciudadanía en torno a que pueda creer en ello y generar acciones de cambio alrededor de los 17 objetivos? ¿Cómo darle prioridad a una situación que nos va a llevar al futuro en el año 2030 y que si no actuamos ahora, pues probablemente en el año 2030 tengamos una hecatombe mundial? ¿Y cómo darle prioridad en una situación donde en estos momentos el tema de la pandemia es prioridad en los noticieros, donde el tema de la pandemia es prioridad para la agenda pública y donde el tema de las necesidades de primera mano, como por ejemplo el hecho de llevar pan a su mesa, la salud e inclusive la vacuna, está en todos los noticieros? Entonces, es un reto muy gigante porque hay que movilizar a la ciudadanía en torno a todas estas necesidades, tanto las que ha traído la pandemia como las que trae el desarrollo sostenible. Muchas gracias, Jorge. Roger, en tu caso. Bueno, en mi caso, voy a tocar un punto personal que es súper chiquito, pero para abordar algo que me preocupa muchísimo. A mi mami le dio COVID, estuvo muy mal y me preguntaba después de eso, ¿por qué tuve que pasar aquello? ¿Por qué mi gobierno no le dio una vacuna a tiempo a mi madre cuando se podía? Y me hizo pensar mucho en la política, en por qué es importante involucrarse en la política. Considero que muchas de las personas que están viviendo ahora esa situación, que no tienen recursos quizá, pueden haber evitado esta situación si es que los gobiernos hubiesen actuado de manera correcta, a tiempo, oportunamente. Y esto me llevó a pensar acerca de por qué es necesario buscar que las personas que están junto a ti, que quizá no conocen de la política, se involucren. Entonces, con ejercicios súper sencillos, como conversar acerca del tema de la política y de las vacunas, entrando por la coyuntura, me sirvió muchísimo porque pude conectar con muchos vecinos y explicarles acerca de por qué es importante conocer y enterarse. Justamente nosotros estamos viviendo un día electoral, hoy se está decidiendo quién podría ser el futuro presidente de nuestro país y las personas están desencantadas. Hay un ausentismo en las elecciones, hay un rechazo al sistema democrático y creo que debemos volver a empezar, volver a conversar de los temas más sencillos de la política para poder tener mejores políticos y mejores políticas. Muchas gracias, Roger. Jorge Barragán. ¿Está por aquí, Jorge? Hay Hola, Jorge. una experiencia muy bonita que tuve acá en Venezuela, en plena pandemia, donde fue que justo cuando cierran mi país, que fue el 27 de marzo, las universidades se detienen, nos mandan a casa a todos por el COVID-19, y en mi universidad, que queda en Caracas, la capital de Venezuela, muchos de los jóvenes que estudian en la universidad, una universidad de más de 30.000 estudiantes, se quedan atrapados acá en Caracas porque no hay forma de que vuelvan a ir a sus casas. Había más de 300 a 400 estudiantes dentro de Caracas sin poder ir y volverse a sus hogares, donde sus familias, porque vivían residenciados como estudiantes.
Pasaba un mes, pasaba 2 meses, y no había una respuesta inmediata hacia ellos. Los estaban presionando para botarlos de sus residencias, porque sus padres no estaban trabajando, porque todos estaban en casa y no podían salir a trabajar, no podían generar dinero. Muchos casos extremos se le estaban quedando sin comida. Ante eso, ¿qué hicimos? Buscamos involucrar a muchos más estudiantes que sí vivíamos o teníamos otras condiciones acá en Caracas, tratar de llevarles comida con diferentes organizaciones y también buscarlos movilizar de vuelta a sus hogares. Hicimos 1001 trámites, conseguimos las unidades de transporte y pudimos movilizar a más de 250 estudiantes de nuevo a sus hogares, y la experiencia más bonita es que me llamaban los padres llorando de felicidad por reencontrarse con sus hijos. Y eso es lo que nos deja la pandemia, la familia, la importancia de la familia, la importancia de poder volvernos a involucrar, de poder sentirnos en familia, de poder valorarnos entre nosotros mismos. Y desde allí, desde ese núcleo tan importante como lo es el hogar, empezar a pensar en grande, empezar a pensar más allá. Y allí es cuando les digo a todos los líderes que nos están viendo, desde Argentina hasta México, desde Buenos Aires, Bogotá, Quito, Panamá, desde todos los países. Si tú quieres cambiar algo, tienes que involucrarte, porque no lo van a cambiar otros por ti. A veces criticamos a la política y a los políticos, pero si dejamos a los mismos haciendo las mismas cosas, obtendremos los mismos resultados. Y por eso la idea, y comparto la idea de Jorge y la idea de Roger, es involucrarse en poder llegar a ser jugadores que tomen decisiones importantes para sus comunidades, jugadores que tomen decisiones importantes para sus países, porque allí es donde vamos a ver los verdaderos cambios que necesita nuestra población. Pero si le dejamos a los mismos, vamos a tener las mismas cosas. Yo creo que hay una frase de Albert Einstein, que se le dice mucho, que es de él, pero últimamente leí que no era de él, y es que si hacemos las mismas cosas de la misma forma, obtendremos los mismos resultados, no tendremos cosas diferentes. Ahí empecemos a hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Y vamos a pasar a la sesión de preguntas. Ya tenemos varias preguntas aquí. Álvaro Matías, siguiendo con lo que decía Jorge, quiere saber si se han encontrado con personas dentro de sus comunidades de trabajo quienes no simpatizan con su visión. Y si es así, ¿cómo trabajaron con ellos? Cualquier persona puede responder. Yo me gustaría responder rápidamente, y allí lo digo, que es la construcción de consensos. ¿Qué pasa? A veces polarizamos mucho, creemos que nuestra opinión es mucho mejor que las de los demás, o que nuestra visión puede llegar a imponerse a los de los otros. Creo que en los puntos de coincidencia y en los puntos de encuentro nacen grandes proyectos. Y es allí, en la construcción de consensos, en la construcción de ponernos de acuerdo, en donde nace la verdadera democracia. La verdadera democracia no es la mayoría por encima de la minoría. La verdadera democracia es poder ponernos todos de acuerdo, así pensemos diferentes. Y eso es algo que yo he entendido en Venezuela desde pequeñito, desde que vimos el contexto en el que estamos, en que no es que gane el que la mayoría vote por él. Eso no es la democracia. La democracia es realmente darle importancia a las minorías, darle importancia a los que no tienen voz, y poder entre todos construir una propia visión del país y una visión que nos permita ejecutar las cosas. Y así, en los proyectos de los micro a lo macro. La nación y la ciudadanía y la sociedad se construye desde nuestro espacio de incidencia más cercano. Gracias, Jorge. Roger y otro Jorge. Sí, yo suscribo totalmente con lo que dijo Jorge Barragán. Sin embargo, agregaría algo. Para generar un consenso necesitas evidencias. Lo que a nosotros nos ha funcionado bastante bien para responder la pregunta de Álvaro Matías es buscar datos. Los datos nos permiten encaminarnos hacia una realidad más objetiva. Por ejemplo, nosotros hemos tenido que discutir con políticos, con diputados, acerca de qué pasó con determinada ley, si estuvo bien, si estuvo mal. Yo puedo decir que está bien o que está mal, él puede tener una opinión totalmente contraria, pero hay una realidad más allá, el dato. Eso nos ha permitido generar ese consenso del que habla Jorge. Muchas gracias, Roger. Muy bien. Jorge, ¿quieres decir algo?
realmente es un reto muy grande, uno tratar de inclusive llegar con una idea y que la idea sea de pronto apoyada por alguien en general o por la cantidad de las mayorías y encontrarse con una persona o con varias que simplemente no comparten tus ideas. Es en el diario vivir, ¿sí? Inclusive en otras opiniones para saber qué decisión decide tomar uno con sus amistades o demás. Para ese tipo de cosas, obviamente hay que escuchar y simplemente mirar a ver a qué consenso se puede llegar y cómo podemos vernos beneficiados las mayorías, ¿sí? El hecho de poder beneficiar al otro y también no dejarlo por fuera de esa discusión tanto democrática como en general, es el hecho de poder respetar su opinión, pero saber qué puede ser, digamos, lo mejor para la mayor parte de la comunidad sin dejarlo por fuera. Sabemos que, por ejemplo, el hecho de llegar a distintas comunidades, de llegar a distintas lugares o sitios con una opinión, una idea de ciudad o una idea de comunidad, muchas personas no van a estar de acuerdo con ello. Pero sabemos inclusive que si realmente puede llegar a ser lo correcto, no podemos simplemente aislarlo, sino invitarlo a participar de alguna otra manera en lo que él pueda creer que realmente puede ser bueno, inclusive para él y para los demás. Siempre y cuando obviamente no lleguemos a atropellar ni tanto los principios o derechos de esa persona, ni siquiera él atropellar a los nuestros. Es bastante interesante porque nos ayuda inclusive a entender al otro, de saber de que nuestra opinión no es palabra de Dios, pero es un reto muy grande, porque cuando tienes el respaldo de las mayorías y digamos así, entonces hay momentos donde la soberbia te llena la cabeza y simplemente decís como no estás de acuerdo, pues lo siento, pero también nos invita a ser un poco humildes para poder valorar y de mirar de qué otra manera podemos, digamos, coger su opinión y traerla a colación a lo que estamos construyendo, ¿sí? Siempre y cuando tampoco quiera destruir, porque sabemos que hay varias personas que simplemente en el ánimo de no transformar o no cambiar, porque hay personas que les gusta la situación en la que está, entonces no desean que nada cambie, que nada pase, entonces simplemente hay que escuchar, respetar su opinión, pero al fin y al cabo hacer lo que nos diga nuestro corazón, siempre y cuando respetemos al otro y podamos beneficiar a una cantidad de personas sin dejarlo ahí tampoco por fuera. Muchas gracias, Jorge. Ricardo pregunta, ¿cuál es su meta personal? ¿Qué indicador lo haría sentir satisfecho? ¿No? ¿Cómo sueñan ver sus poblaciones? ¿Sí? ¿Qué indicador, dice él, lo haría sentir satisfecho? De acuerdo al proyecto, ¿no?, que ustedes hacen. Vuelvo a iniciar yo. Pero más rápido, Jorge. Bueno, sí, voy a ser un poco más rápido. Yo diría que entre más personales es el hecho de mi ciudad. Siempre he estado muy enamorado de mi ciudad, hablo de Pereira como si fuera un paraíso completo. Y las personas que nacemos en Pereira nos sentimos muy orgullosos de nuestra ciudad, por así decirlo. Como indicador o meta personal, yo diría el logro de mi ciudad empiece a destacar a nivel nacional, inclusive internacional. Mi ciudad fue capaz de construir un aeropuerto por medio de sus propios conciudadanos, sin ni siquiera recibir un peso del gobierno central. Mi ciudad fue capaz, por medio de convites y demás, de construir el estadio, la Villa Olímpica, el aeropuerto, y por medio de rifas, de empanadas y reinados y demás, construir un hospital de segundo nivel en esa época. Y construimos el aeropuerto en 1947, ¿sí? En medio de una crisis, y el estadio de la Villa Olímpica en los años 70. ¿Y todo fue por medio de qué? De la movilización ciudadana. Los ciudadanos lograron creer en sí, lograron saber de que podían construir ciudad y que la ciudad se construye por medio del sentido de pertenencia. Yo me llegaré a sentir realizado cuando pueda y logre recuperar el civismo de todos y cada una de las personas que hacen parte de esta ciudad. De que realmente Pereira vuelva y empiece a destacar como una ciudad que realmente fue una ciudad liberal, que se rebeló de todo lo que fue la época conservadora del país y logró demostrarle al mundo que tenía la capacidad para crecer, inclusive a pesar de que era pequeño. Imagínense ustedes construir un aeropuerto en Colombia con sus propios ciudadanos en los años 40. Es como si alguna ciudad en estos momentos, pequeña, por más que fuera, construyera una base espacial en esa época, en esta época, ¿sí? Entonces, es algo bastante impactante y yo puedo decir, y estoy seguro de ello, ¿sí? Que me sentiré realizado en el momento en que Pereira vuelva a ser esa ciudad cívica, esa ciudad de la cual todo el mundo se pueda sentir orgulloso y de la cual la misma sociedad colombiana pueda aprender y entender el verdadero significado de nuestro credo. El hecho de amarnos a los unos, a los otros, respetando sus opiniones y ante todo, el hecho de por fin vivir en un país en paz. Muchas gracias, Jorge. Excelente, genial. Roger. Bueno, yo me sentiré muy contento cuando Jorge Morales también cumpla todo lo que acabo de decir. Muy lindo.
muy, muy emocionante e inspirador. Es el futuro alcalde de Pereira, por cierto, Así no es. me canso de decir. Ya tiene mi voto si es que algún día vivo en Pereira. Nada, yo creo que mi mayor aspiración es que existan, y aunque suene un poco aburrido, buenas leyes para los ciudadanos. De esas leyes que no obstaculicen, sino que faciliten el crecimiento y el desarrollo personal, económico, social, político, cultural de las personas. Esa es mi meta, es bastante complejo, pero vamos caminando. Algún día ojalá mejore al menos un puntito en el índice de las mejores leyes que hay en el Ecuador. Eso, muchas gracias. Jorge Barragán, ¿estás por allí? Aquí estoy, aquí estoy. Thais pregunta, Es que, ¿no? Para cualquiera, pero para ti en específico, me gustaría hacer esta pregunta. ¿Cuál crees que es el detonante principal que despierta a las juventudes hoy en día? las adversidades. Okay. Las adversidades nos hacen crecer. Las adversidades nos hacen saber que tenemos que luchar por lo que queremos. Cuando tenemos todo dado, cuando nacemos con todas las cosas, pareciera que nuestro deseo de vivir cambia y valoramos las cosas de manera diferente. Cuando en cambio tenemos adversidades, hay una pared o un muro que está tratando de impedirnos algo, ahí es cuando los jóvenes nace nuestra mística, nuestro deseo de cambiar, de transformar y de luchar por alcanzar eso que tanto soñamos. Allí, yo creo que allí está la respuesta. Y rápidamente, con respecto al tema de dónde me veo y qué es lo que sueño a que cada venezolano vuelva otra vez a sentir su país como propio, a que cada venezolano regrese por esas fronteras, a construir la Venezuela que tanto sueña y admira, que con el esfuerzo y el valor de cada quien se pueda construir el país que deseamos, que haya democracia, que haya libertad, que entendamos que esto que estamos viviendo nunca una generación como la nuestra tiene que vivirlo. Y para eso trabajamos, para eso luchamos. Muchas gracias, Jorge. En nombre del Departamento de Estado de Estados Unidos y del programa SUSI, le agradecemos a nuestros panelistas y a todas las personas que nos vieron, nos escucharon de diferentes partes del mundo, ¿no? Así que buenas noches a todos y recordamos a la hora social a las 8:20 de la noche, ¿sí? Nos vemos. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias a todos, hasta luego. Un abrazo a América, Ecuador, Fabián, Mili, los quiero muchísimo. Un abrazo para todos y todas, Michael muchas está por ahí. gracias.